Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá o porción de la parashá Saf. Y hoy vamos a estudiar Levítico capítulo 7, versículos desde el 11 hasta el 38. Y en los capítulos anteriores estuvimos analizando la ofrenda Sham, la ofrenda Hatá. Pero a partir del versículo 11, la escritura cambia, dejando atrás todo lo concerniente a la ofrenda Sham, y ahora nos habla de la ofrenda Sebá, lo que llamamos la ofrenda de paz. Ahora bien, el nombre de esta ofrenda, la Sebá, es solamente parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque como estuvimos analizando, el capítulo 6 y 7 de Levítico están muy conectados. Y en estos dos capítulos se nos habla de no solamente las diferentes clases de ofrenda, sino de esta ofrenda que se llama ofrenda de paz. Aprendimos en la porción anterior que la ofrenda de paz era una ofrenda Kodesh Kalim. ¿Qué significa eso? Que no era de una gran santidad, sino de una santidad menor. ¿Por qué? No por el tipo de ofrenda, no, hermanos, sino porque esta ofrenda era permisible que tanto el adorador como el sacerdote comieran de ella. El adorador fuera del tabernáculo y el sacerdote dentro del tabernáculo. Entonces, vamos a aprender hoy que habían varios tipos de ofrenda Sebá y hoy solamente vamos a hablar de dos de ellas, la Sebá Shelamim y la Sebá Todá. ¿Qué significa la palabra Todá en hebreo? Todá significa gracias, por lo que esta ofrenda también se conoce como acción de gracias. La idea detrás de la ofrenda Sebá y específicamente la Sebá Todá era que había una ocasión donde el israelita expresaba gratitud delante del Eterno. Y esta gratitud se refería a ser liberado de una situación peligrosa, como sobrevivir a una batalla o incluso a una enfermedad muy grave. La Sebá Todá incorporaba tanto el sacrificio de animales como un sacrificio de granos. Y la Sebá Todá era solamente la porción de sacrificio de animales que siempre iba acompañada de la otra ofrenda, la ofrenda de grano, o sea, una ofrenda minjá. Y dependiendo del tipo exacto y el propósito de la ofrenda Sebá, la masa de la ofrenda de grano era leudada o sin levadura. Entonces, el otro tipo primario de ofrenda Sebá era la Sebá Shelamim. Y también se podría llamar a esta ofrenda de votos, ya que tenía que ver tanto con el pronunciamiento original de un voto que un israelita podía realizar como con el momento en el que se completaba el voto. Por lo tanto, si hacía un voto sagrado al Eterno, el israelita realizaba la ofrenda Sebá Shelamim. Cuando completaba el voto, tenía que volver a presentar otra ofrenda de Sebá Shelamim. Y en el libro de Hechos, en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento como lo conocemos, Pablo fue instruido por Santiago para que pagara por las ofrendas de votos de algunos hombres que habían completado sus votos, con el fin de demostrar a los presentes que Pablo seguía siendo un judío observante de la Torá, incluso aunque ya creía en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, lo que Pablo estaba pagando aquí, específicamente en el relato, en el libro de los Hechos, eran los animales de sacrificio requeridos para la ofrenda Sebá Shelamim o la ofrenda de votos que estos hombres piadosos debían realizar.
en el versículo 17, comenzamos a recibir lo que son reglas generales de los procedimientos sacrificiales, aunque por el momento todos dentro del concepto de los sacrificios para la ofrenda Seba. Entonces, la ofrenda Shelamim podía ser manejada por el israelita común y la carne podía ser consumida por ellos fuera del tabernáculo. Pero aquí vamos a ver una advertencia adicional de que la carne que toca algo impuro no debía comerse. Y esto pone un signo de exclamación en el principio que el Eterno dio, ya que todo lo que es inmundo transfiere la inmundicia por contacto. En este caso, la carne comenzó ritualmente limpia, pero si entra en contacto con algo o alguien que está impuro, entonces la carne se infecta con esta inmundicia. ¿Por qué? Porque la inmundicia es contagiosa. Y aquí tenemos un gran aprendizaje, hermanos. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con quienes nos relacionamos, porque la inmundicia sí se contagia, se transmite. Otro punto interesante que vamos a ver aquí es, como dice el versículo 7:12, si le ofrecen agradecimiento, entonces juntamente con el sacrificio de agradecimiento ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite y obleas sin levadura untadas con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada amasadas con aceite. El agradecimiento producido por un milagro o una intervención divina se expresaba por medio de un sacrificio de paz. Basándose en el Salmo 107, se han sacado 4 razones por las cuales este sacrificio debía ser ofrecido. Miren qué hermoso, hermanos. Salmo 107:4 dice, por haber sido protegido en un viaje por el desierto. Salmo 107:10, por haber sido liberado de la prisión. Salmo 107:17, por haber sido recuperado o sanado de una enfermedad. Salmo 107:23, por haber sido protegido en un viaje marítimo. Y en el Salmo 107:22 está escrito, ofrezcan también sacrificios de agradecimiento y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos trayendo ofrendas de gratitud delante del Eterno cuando nos ha protegido en la travesía en un viaje, o cuando hemos sido liberados de la prisión o de una situación que nosotros sabemos que sería difícil, cuando nos ha sanado o nos ha recuperado en una enfermedad? Hermanos, Salmos 50, 14 y 23 dice, ofrece al Eterno sacrificio de agradecimiento y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificio de agradecimiento me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Shalom, shalom.